Crees que tus pensamientos te pertenecen. Pero si observas con atención, verás manos invisibles guiando tus decisiones, moldeando tus miedos y doblando tu juicio. En este video revelaremos los juegos mentales maquiavélicos que usan para controlarte, y te mostraremos cómo romper su hechizo antes de convertirte en una pieza del poder ajeno. A lo largo de la historia, los gobernantes han comprendido una verdad brutal. No hace falta encadenar a las personas cuando basta con dominar sus ilusiones. Un príncipe sensato no malgasta soldados cuando puede conquistar la mente. Siembra dudas donde antes había certezas, susurra confianza donde crece el miedo y mantiene a la multitud suspendida entre el caos y el orden, lo justo para que agradezcan su guía. Estas tácticas no murieron con los antiguos palacios. Viven en líderes, instituciones, amantes e incluso desconocidos que fingen querer tu bien. Hoy habitas un mundo donde la influencia psicológica no es un arte, es un ecosistema. Y para sobrevivir, debes aprender a ver la arquitectura invisible detrás de cada gesto de persuasión. Este video no busca que te vuelvas paranoico. Busca que te vuelvas consciente, la primera defensa de toda mente libre. La confusión nunca es un accidente, es una herramienta usada por quienes comprenden que la mente busca claridad con la misma urgencia con la que los pulmones buscan aire. Cuando la incertidumbre te rodea, cuando las verdades se contradicen, cuando cada voz exige autoridad, te aferras a aquella que suena menos insegura. Y ahí, precisamente, nace el control. En la niebla de la duda, el susurro más audaz se convierte en orden. La historia ofrece muchos ejemplos, pero pocos tan instructivos como las cortes de la Italia del Renacimiento, donde los gobernantes aprendieron que confundir al pueblo era mucho más sencillo que convencerlo. Un decreto anunciado al amanecer podía ser contradicho al anochecer, no para engañar, sino para ver quién se adaptaba más rápido. Los que cambiaban su lealtad sin vacilar se mantenían cerca, los que dudaban eran marcados como amenazas. En ese entorno, la coherencia no era una virtud, sino una trampa para el que no prestaba atención. Pero salgamos de los palacios y entremos en tu vida diaria, porque estas tácticas florecen también hoy. Piensa en el manipulador que alterna entre la calidez y la frialdad, que ofrece elogios un día y duda al siguiente. ¿Notas cómo esto crea una adicción sutil en ti? Busca su aprobación, no porque lo admires, sino porque él mueve el suelo bajo tus pies. Esta técnica, conocida como refuerzo intermitente, no es más que. Pregúntate, ¿has permanecido alguna vez en un trabajo, una amistad o una relación simplemente porque esperabas que la inconsistencia desapareciera? ¿Porque el próximo momento podría ser mejor? ¿Porque deseabas claridad de alguien que jamás pensó dártela? Si es así, ya has sentido el poder de la incertidumbre fabricada. Y si te sentiste atrapado, no fue por la fuerza, sino por tu búsqueda de coherencia. El estratega verdadero entiende que las personas temen más lo desconocido que el sufrimiento. Por eso moldea lo desconocido. Hace que la información llegue en fragmentos, nunca completa, para que la mente rellene los huecos con suposiciones. Cada suposición te vuelve más maleable, más ansioso por dirección. Y cuando llega el momento, el estratega aparece como quien por fin ofrece respuestas. Pero esas respuestas te conducen exactamente a donde él quería. Incluso los líderes de naciones explotan esto. Un mensaje vacilante, una política contradictoria, una promesa que cambia según convenga, todo mantiene al ciudadano atento, reactivo y dependiente. La población se convierte en la tripulación de un barco en tormenta, mirando al horizonte en busca de un capitán que parezca firme. No importa si él provocó la tormenta, importa que se mantenga en pie mientras los demás se hunden en el pánico. Ahora pregúntate, ¿por qué funciona tan bien la confusión en la mente humana? Porque la certeza exige esfuerzo. Exige investigar, dudar, cuestionarte. La confusión, en cambio, invita a rendirse. Cuando todo parece inestable, el cerebro busca alivio inmediato, y ese alivio suele encontrarse en la obediencia. Cambias autonomía por simplicidad, libertad por guía, silencio por seguridad. Pero la claridad que proviene de una fuente poco fiable es una cadena de terciopelo. Muchos la aceptan porque prefieren una cautividad envuelta en seguridad a una libertad envuelta en duda. Y los manipuladores lo saben. Saben que, si te mantienen cuestionándote, nunca tendrán que cuestionarte a ti. Así que presta atención. Cuando alguien ofrece demasiadas explicaciones, cuando sus historias cambian sutilmente, cuando su comportamiento oscila sin motivo, pregúntate si realmente quieres entenderlo, o si él quiere abrumarte. La diferencia lo cambia todo. Y ahora, al avanzar al siguiente punto, recuerda, la confusión no es el final del control, es su inicio. El verdadero arte empieza después de la niebla,
cuando quien la creó aparece fingiendo ser tu guía. Antes de aceptar cualquier mano que te dirija, pregúntate a quién sirve realmente, porque las cadenas más peligrosas nacen de las ilusiones que abrazas cada día. ¿Crees verdaderamente que eres libre cuando tomas una decisión? Observa la mano sutil del poder que guía cada opción que se te presenta. El manipulador astuto no prohíbe, simplemente ofrece alternativas que todas confluyen en el destino que él desea. Mira la historia, un príncipe puede ofrecer dos caminos a sus súbditos, y ambos conducen a la misma lealtad. Y tú, confiado en tu autonomía, caminas voluntariamente dentro del diseño. Pregúntate, ¿con qué frecuencia creíste decidir, solo para descubrir después que tu elección servía a la ambición de otro? En las cortes del Renacimiento, los príncipes empleaban esta habilidad con precisión. Permitían que los comerciantes fijaran precios, que los nobles gobernaran provincias y que los ciudadanos hablaran libremente en el consejo. Sin embargo, cada libertad estaba cuidadosamente limitada. Los límites eran invisibles, imperceptibles, pero absolutos. Al ofrecer la ilusión de elección, los gobernantes creaban consentimiento sin coerción, una cadena mucho más efectiva que los barrotes de hierro. Acércate a tu propia vida. ¿Alguna vez elegiste entre dos trabajos, dos amigos, dos parejas, solo para descubrir que ambas opciones tenían consecuencias similares, orquestadas por fuerzas que nunca reconociste? Tu mente insiste en que es libre, tu corazón cree que elige. Sin embargo, el marco que te rodea dicta el resultado. La genialidad de esta estrategia es que la resistencia es innecesaria. No te rebelas porque no percibes imposición, crees que actúas por tu propia voluntad. Los psicólogos llaman a esto cierre cognitivo, el deseo de poner fin a la incertidumbre abrazando cualquier decisión disponible. El manipulador lo explota. Al ofrecer alternativas aparentes, te guía hacia la conformidad mientras te hace cómplice de tu propia sumisión. No eres coaccionado. Eres seducido a creer que eres soberano. El efecto es sutil, elegante y devastadoramente eficaz. Incluso los líderes más grandes han empleado esto. Napoleón permitió a los ciudadanos votar en plebiscitos que confirmaban sus políticas. Sin embargo, las papeletas estaban diseñadas para que las voces disidentes no tuvieran poder real. La ilusión de elección aseguraba la lealtad. La gente creía que participaba, en realidad, eran instrumentos. El poder no exige dominación evidente cuando puede ocultarse bajo el consentimiento. Las cadenas más inteligentes son invisibles. Ahora, piensa en la manipulación en relaciones. Un amante ofrece decisiones, aparentemente empoderándote, dónde cenar, qué película ver, a qué amigo llamar. Cada opción conduce sutilmente al mismo resultado que desea. La gratitud o el afecto encadenan tu mente. Sientes libertad, pero tu camino está predeterminado. Cada elección refuerza su diseño. Y no resistirás, porque la resistencia se sentiría irracional, al fin y al cabo, elegiste. ¿Cuál es la lección? El poder prospera no con la fuerza, sino guiando la percepción de libertad. El control es más completo cuando es invisible, cuando consientes en tu propia dirección. La mente es notablemente dócil cuando cree que decide independientemente. La ilusión de autonomía es el instrumento más sofisticado de dominio. Caminas voluntariamente hacia tu propia prisión, aplaudiendo la mano que la organizó. Así que la próxima vez que te presenten opciones, detente y pregúntate, ¿quién se beneficia de mi elección? ¿Incluye realmente la libertad, o estoy siguiendo el plan de un arquitecto disfrazado de mi propia decisión? La conciencia es la primera defensa. Reconocer la trampa disminuye su efecto. Pero solo ser consciente no basta, debes observar las estructuras que te rodean, los pasillos invisibles por los que fluyen tus elecciones. Y al avanzar al siguiente punto, recuerda, la ilusión de elección no es solo una curiosidad, es la base del poder. Cuando crees que eres libre, eres más fácil de guiar. Y quien comprende esto y lo domina, no manda con fuerza, sino con la rendición silenciosa de quienes creen que deciden. Prepárate, porque en el próximo segmento exploraremos cómo el miedo aprieta estas cadenas invisibles y obliga a la obediencia más rápido que cualquier argumento. El miedo es el instrumento de control más antiguo, y sin embargo pocos reconocen su sutileza. Agudiza la mente y debilita la resistencia, obligando incluso al más orgulloso a inclinarse. Pregúntate, cuando te sentiste amenazado, ¿tu razonamiento se mantuvo claro, o tu pulso se aceleró, tu atención se estrechó y tus opciones se redujeron? Esto no es un accidente. El miedo transforma la obediencia en instinto. Es la correa invisible que ata a las multitudes sin una sola cadena visible. La historia ofrece innumerables ilustraciones.
Recuerda a los generales romanos, que mostraban los despojos de ciudades conquistadas o erigían cruces a lo largo del campo de batalla como advertencia. Ciudadanos y soldados obedecían no solo por deber, sino por un temor calculado. Habían presenciado las consecuencias y las interiorizaron, una arquitectura psicológica construida para mover multitudes antes de que se pronunciara palabra alguna. La lección es sencilla: una amenaza fabricada, presentada de manera convincente, puede lograr lo que ejércitos, leyes o la persuasión no pueden. Acércate a tiempos modernos. Observa la propaganda que exagera el peligro, políticos que invocan enemigos, empresas que presentan competidores como amenazas existenciales, redes sociales que amplifican el miedo hasta sumergir el pensamiento racional. ¿Ves cómo la mente se estrecha, cómo la vigilancia se convierte en conformidad? El miedo centra la atención en la supervivencia, en lo inmediato, y elude la deliberación ética que podría resistir el control. Quien domina el miedo no necesita fuerza, solo necesita la percepción del peligro. Mira tu propia vida. ¿Cuántas decisiones se toman no por deseo, sino por aprensión? Dudas en hablar, actuar o disentir, porque el coste parece demasiado alto, incluso si el peligro es imaginario. Y aquí radica la genialidad del miedo como herramienta: la amenaza no necesita ser real. Solo debe ser convincente. La mente, una vez atrapada, completa los vacíos con catástrofe, y de pronto la obediencia se siente racional, incluso necesaria. El mecanismo psicológico es claro. El miedo activa la amígdala, el centro primitivo de detección de amenazas. La atención se estrecha. La corteza prefrontal, sede de la razón, se silencia. Por eso el miedo puede ser más efectivo que las cadenas, más persuasivo que la lógica. Quien entiende esta ley no necesita gritar ni blandir espadas. Planta la duda, insinúa peligro y espera mientras las mentes se cierran en conformidad. Incluso los líderes de naciones explotan este principio. Piensa en las crisis escenificadas a lo largo de la historia: colapsos bursátiles, rumores de invasión fabricados o la selección cuidadosa de noticias desastrosas. Los ciudadanos reaccionan predeciblemente. El pánico se extiende. Las instituciones se fortalecen porque aparecen como la solución. El miedo no es solo una reacción, es una palanca. Quien la mueve puede conducir no solo a individuos, sino a poblaciones enteras, sin tocar a una sola persona. ¿Y la manipulación interpersonal? Un padre, un amante o un superior puede aprovechar el miedo sutilmente: una mirada de desaprobación, una sugerencia de descontento, una amenaza efímera de retirada. Cumples no porque la acción sea necesaria, sino porque la anticipación de la consecuencia anula tu juicio. El miedo es el arquitecto silencioso del comportamiento: moldea, restringe y dirige con manos invisibles. Entonces, ¿cuál es la lección definitiva? Las cadenas más potentes son psicológicas. Están tejidas con duda, amenaza y anticipación. Una vez que comprendes esto, ves que el miedo no es ni malvado ni arbitrario, es predecible, medible y manipulable. La pregunta se convierte en: ¿permitirás que gobierne tus acciones, o lo observarás con frialdad y elegirás tu propio camino? La conciencia es el primer paso, pero se requiere vigilancia, porque en el próximo punto veremos cómo la gratitud y la bondad pueden enredar la mente aún más seguro que el miedo jamás podría. El poder suele vestir el disfraz de la bondad. ¿Has notado cómo un favor oportuno puede generar lealtad más eficazmente que el miedo? Pregúntate: ¿con qué frecuencia te has sentido en deuda tras un pequeño acto de generosidad, solo para descubrir que tus decisiones se vieron sutilmente influenciadas después? No es coincidencia. Quienes entienden la psicología humana saben que la gratitud es una cadena silenciosa e invisible, capaz de asegurar la conformidad sin una sola orden. La historia ofrece innumerables ejemplos. Observa a los Medici, maestros de Florencia, que repartían regalos, títulos y favores con cálculo preciso. No confiaban únicamente en los ejércitos para mantener el control, cultivaban redes de obligación. Un comerciante beneficiado con un contrato, un académico apoyado con una beca, un ciudadano honrado públicamente, cada gesto creaba una deuda de reconocimiento y lealtad. Los Medici comprendían que la mente, al percibir generosidad, se inclina voluntariamente hacia el benefactor. El poder es más duradero cuando parece benevolente. Acércate a tu mundo cotidiano. ¿Con qué frecuencia te sientes obligado a devolver un favor a un amigo, un compañero o un amante? ¿Con qué frecuencia un simple cumplido, un gesto pequeño o un acto considerado influye en tus decisiones más que cualquier argumento? La gratitud no es una falla moral, es una palanca psicológica. Una vez activada, cambia la percepción,
alinea el juicio y reduce las opciones sin coerción evidente. La sutileza es su genialidad, la mente consciente mientras cree que es libre. Incluso en política, la generosidad calculada funciona maravillosamente. Un líder promete ayuda, infraestructuras o protección. Los ciudadanos, sintiendo gratitud o alivio, apoyan políticas que de otro modo cuestionarían. ¿Perciben la manipulación a largo plazo? Rara vez. Se creen participantes racionales en la vida cívica, pero su conformidad se basa en la apreciación. El poder disfrazado de benevolencia se vuelve casi inexpugnable. Piensa en las relaciones personales. Una pareja ofrece regalos, atención o favores. Respondes con lealtad, confianza y conformidad, no porque te obliguen, sino porque tu mente asocia generosidad con virtud. Se acumulan pequeñas deudas. Un solo acto de bondad inicia una reacción en cadena, moldeando el pensamiento y la conducta. Con el tiempo, estas obligaciones sutiles consolidan la influencia más firmemente que cualquier demanda o amenaza. La psicología lo explica. La reciprocidad es un principio profundamente arraigado. Cuando alguien da, tu cerebro percibe obligación. La liberación de oxitocina refuerza las emociones positivas, creando vínculos y haciendo que resistir parezca costoso socialmente. El estratega astuto comprende que el poder real no reside en la confrontación, sino en incrustar estas deudas invisibles. El individuo, inconsciente de la manipulación, se alinea voluntariamente con las intenciones del benefactor. Pregúntate, cuando sientes gratitud, ¿actúas realmente con libertad o tus elecciones están guiadas por corrientes invisibles? El manipulador inteligente confía en tu creencia de autonomía. Al crear un sentido de deuda, asegura una influencia mucho más duradera que el miedo o la coerción. La gratitud transforma la conformidad en devoción. La mente queda atada, y aún así celebra su propia sumisión, sin percibir las cadenas sutiles. La lección final es clara, la generosidad puede ser más poderosa que la intimidación. Un regalo oportuno, un favor cuidadosamente elegido o una muestra de bondad puede moldear la lealtad y la conducta sin provocar resistencia. La verdadera maestría consiste en saber cuándo y cómo aplicarlo. Con demasiada frecuencia, el poder depende de la fuerza. El estratega iluminado sabe que el control real es más eficaz cuando es invisible, bienvenido e incluso apreciado. Y ahora, al prepararnos para el siguiente punto, reflexiona, si el miedo coacciona y la elección engaña, la gratitud atrapa. La mente se entrega voluntariamente cuando percibe benevolencia, sin darse cuenta de que su libertad ya ha sido guiada. En el próximo segmento exploraremos la capa final, la manipulación definitiva de la identidad, donde el control se vuelve casi absoluto y el individuo se convierte en cómplice de su propia dirección. ¿Qué ocurre cuando el control ya no depende de órdenes, amenazas o favores? ¿Qué sucede cuando alguien controla no tus acciones, sino la forma misma en que te percibes a ti mismo? Piensa, si tu identidad, tu sentido de valor, tu comprensión de tu papel en el mundo está dictada por otro, actúas voluntaria y obedientemente, sin pensar en resistir. Esta es la forma suprema del poder, el secuestro del yo. A lo largo de la historia, quienes dominaron la manipulación de la identidad han ejercido una influencia inigualable. Príncipes, generales y gobernantes no siempre necesitaban ejércitos, necesitaban símbolos. En las cortes medievales, títulos, vestimentas y rituales no eran simples adornos, definían quién podía ser. El valor de un caballero se medía por el favor de su señor. La ambición de un cortesano dependía de la cercanía al trono. Cuando la identidad se dicta desde fuera, la libertad es una ilusión. Interiorizas la narrativa y tus decisiones la siguen, sin cuestionarlas. Acércate a tu vida personal. ¿Con qué frecuencia las etiquetas, roles o expectativas moldean tu comportamiento sin que seas consciente? A un niño se le dice que es inteligente, capaz, problemático o débil. Con el tiempo, estas definiciones guían cada acción, cada creencia, cada aspiración. Comienzas a habitar una versión de ti mismo diseñada por otros, y al hacerlo, te sometes sin darte cuenta. El poder no reside en la coacción, sino en moldear la autoimagen que determina todas tus decisiones. Incluso las naciones han explotado este principio. Los gobiernos definen a los ciudadanos por raza, religión, clase o ideología, creando identidades que determinan la lealtad y la obediencia. La educación, la propaganda y las normas culturales refuerzan estos roles. Una población enseñada a verse como patriótica, inferior o excepcional actuará conforme a la identidad impuesta. El control se vuelve effortless. Nadie necesita obligarte cuando tu autoconcepto lo hace por sí mismo. Psicológicamente,
Esto funciona porque la mente busca coherencia. Los humanos alinean sus acciones con la historia que se cuentan sobre quiénes son. Cuando alguien más escribe esa historia, actúas como un participante voluntario de tu propia dirección. Tus decisiones, tus ambiciones e incluso tu moral se inclinan hacia la identidad impuesta. Sutil, invisible y devastadoramente eficaz. Este es el pináculo de la manipulación. Considera las relaciones interpersonales. Un mentor, padre o pareja define tu potencial, tus limitaciones o tu destino. No resistes porque la identidad se siente verdadera, ha sido interiorizada. Cada decisión se ajusta, cada duda desaparece, toda rebeldía parece imposible. El control ya no es externo, reside dentro de ti, pero sirve al arquitecto que primero modeló tu autoimagen. Reflexiona sobre el mundo moderno. Las redes sociales, la imagen corporativa y los relatos culturales dictan roles y valores, moldeando deseos, autoestima y ambición. Te dicen qué desear, a quién imitar y cómo comportarte, bajo la apariencia de autoexpresión. La ilusión de autonomía es completa, crees elegir tu identidad libremente, pero cada decisión refuerza un diseño externo. Quien controla tu autopercepción controla tu destino. Entonces, ¿cuál es la lección? La identidad es la palanca suprema de influencia. Una vez tomada, las órdenes evidentes resultan innecesarias. El miedo, la elección y la gratitud, todos los mecanismos anteriores, pasan a un segundo plano. La mente, convencida de su libertad, obedece sin esfuerzo. El poder alcanza su forma más alta, alineación total entre percepción y diseño, una obediencia autodirigida disfrazada de autonomía. Y ahora, al acercarnos a la conclusión de esta exploración, recuerda, el control comienza con la confusión, navega a través del miedo, la gratitud y la elección, y culmina en la formación silenciosa del yo. El individuo que no percibe fuerza externa, pero actúa en perfecta armonía con el diseño de un manipulador, es el sujeto ideal. En el próximo segmento revelaremos el patrón general que une estas estrategias, mostrando cómo las formas más sutiles de control son al mismo tiempo las más completas, y por qué la conciencia por sí sola puede no ser suficiente para liberarse. El poder rara vez se obtiene solo por la fuerza. Prospera en las sombras, en los susurros, en la arquitectura invisible de la mente. ¿Lo has notado? Aquellos que creen ser libres suelen obedecer con mayor totalidad. La confusión ciega. La elección engaña. El miedo constriñe. La gratitud ata. La identidad manda. Y, sin embargo, nada de esto se siente como control. Los sujetos más obedientes no son los que son forzados, sino los que están convencidos. Sus cadenas son invisibles, tejidas de pensamiento, percepción y deseo. El estratega no ordena, da forma. No coacciona, guía al yo para que sirva a su diseño. Pregúntate, ¿dónde en tu propia vida se han movido estos hilos? ¿Quién define tus elecciones, tus miedos, tus lealtades, tu sentido de ti mismo? Si esta exploración despierta tu conciencia, no dejes que termine aquí. Comenta tus reflexiones abajo. ¿Qué has observado en tu mundo? Suscríbete para descubrir más estrategias maquiavélicas que gobiernan corazones sin alzar la mano. Comparte este video. Difunde el conocimiento. Porque el conocimiento del control es el arma más afilada y el camino más claro para ver la verdad en el sutil mundo del poder.